Aló. Bien, buenos días a todos. Por si alguien no me conoce, mi nombre es Dani. Y como leímos al principio, hoy vamos a estudiar Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo 19. Si alguien necesita una Biblia, puede levantar su mano y atrás hay Biblias. Laura les puede llevar una Biblia si alguien necesita una Biblia. ¿Todo bien? Efesios capítulo 2, del versículo 11 al versículo 19. ¿Ok? Espero que hayan puesto atención a ese texto al principio, porque hoy, y si no me equivoco, por las próximas 4 semanas, al igual que Pablo, nosotros tenemos el propósito máximo aquí en Casa Vida de que crezcamos en el entendimiento y como un resultado de eso, crezcamos en el gozo de lo que significa ser un solo cuerpo en Cristo Jesús. Si usted es cristiano, usted es parte de un cuerpo y entender esta verdad debería de llenarlo de gozo. En las palabras de Pablo, somos, gracias a la cruz, un cuerpo redimido por la sangre de Jesús, reconciliado con nuestro Padre Celestial, edificado en el Hijo, sostenido en el Espíritu Santo, con un propósito. Y este propósito es para todos. Versículo 10 de la semana pasada. Creados para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, si yo pudiera rescatar alguna intención clara de Pablo en el pasaje de hoy, sería algo así. Recordemos el pasado para meditar, atesorar y celebrar la condición presente y que este sea el fundamento para la misión presente y futura. Ustedes tienen que recordar, como les he explicado anteriormente, que no hay nada que pueda cambiar el corazón del hombre sin antes entenderlo y volverlo una verdad en nuestras mentes. Y de aquí que Pablo, en toda esta sección que va desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el final del capítulo 3, se esfuerce en explicar, antes de entrar en las cosas que Dios quiere que entendamos para poder hacer, que entendamos primero lo que somos. Si nosotros no tenemos una convicción en nuestro entendimiento, no podemos cambiar nuestros sentimientos y no podemos cambiar nuestras acciones. Ahora se lo voy a dibujar de manera al revés. Usted no puede llegar a hacer lo que Dios le pide hacer como cristiano sin antes sentir ganas de hacer lo que Dios le pide hacer como cristiano, y eso solo puede cambiar por medio de entender primero lo que Dios quiere que usted haga como cristiano. Entonces, si nosotros queremos cada día más parecernos, operar, caminar, servirnos, tratarnos entre nosotros de la manera en que Cristo nos ha llamado, debemos empezar por el entendimiento, por las convicciones claras sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Nosotros debemos de crecer no solo en el entendimiento del amor de Dios por medio de la salvación. Hemos estado estudiando capítulo 1 y capítulo 2, esa belleza, la salvación de Dios a las personas, desde un plan eterno hasta la aplicación del mismo entre el versículo 1 y el versículo 10 del capítulo 2 a las personas. Pero si usted entiende verdaderamente que atado a esta obra de Dios hay un propósito, si no es como que Dios hizo algo para después dejarlo así,
sino que hizo las cosas que hizo y que planeó desde antes de la fundación del mundo con un propósito, conforme usted entienda que esto que usted es hoy está ligado a un propósito específico más natural. Por esa convicción es que usted va a sentir y va a actuar de la mano de la voluntad de Dios para la iglesia. Entonces, antes de entrar en materia, déjeme orar una vez más. Señor, te doy gracias por esta mañana y te damos gracias como tu iglesia esta mañana, Señor, por permitirnos estar reunidos enfrente de tu palabra. Y solo te pedimos, Señor, que nos ayudes a entenderla, a mí a explicarla según tu intención y a mis hermanos y a mis hermanas para entenderla según tu voluntad. Que el Espíritu nos transforme por medio de la predicación para ser la iglesia que tú quieres que seamos, para tu gloria. Amén. Según el texto de hoy, déjeme referirme primero a la palabra con la que inicia, que en Nueva Versión Internacional es por lo tanto. Por lo tanto, liga esta sección y lo que sigue a lo que Pablo ya ha enseñado anteriormente. Es decir, nos va a dar el contexto del pasaje que estamos estudiando. Nada más a manera de recordatorio, esta carta está dividida en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3, toda la doctrina. Es decir, explica cuál es la voluntad de Dios, explica qué es lo que Dios ha hecho, explica quién es Dios y cómo se ve actuando en la creación. Y después del 4 al 6, capítulo 4 al 6, vamos a entrar en aplicación, en la práctica, en la manera en que lo que Dios ha hecho se debe ver reflejado en la vida de las personas. Como ya les expliqué en esta primera parte de la doctrina, capítulo 1 tiene que ver con adoración de parte de Pablo. Él quiere que nosotros adoremos al Señor por medio de entender su plan soberano sobre la elección, sobre la predestinación, sobre lo que Él ha hecho, decidido desde antes de la creación del mundo, para que con todo esto nosotros tengamos una esperanza segura de que así como Dios ha hecho, hará hasta el final de los tiempos. Como les dije anteriormente, al principio del capítulo 2, Pablo explica de cómo esto fue aplicado a cada persona. Es decir, nos da un propósito y un entendimiento personal. Pero a partir del versículo 11 y en adelante hasta el final del capítulo 3, se trata de entender cómo todo esto que Dios planeó y ha aplicado a cada uno de ustedes se debe de ver en la iglesia, en la unidad de un solo cuerpo. Y es la oración de Pablo en el capítulo 1, ¿verdad? Esta oración dice que él ora para que los creyentes no solo conozcan las doctrinas, es decir, no solo se las sepan, que alguien diga, sí, ¿para qué cuál es el propósito principal de cualquier cristiano? Dar gloria a Dios. ¿Y eso qué significa? No sé, pero eso es lo que todo el mundo dice. Eso es lo que dice la Biblia, entonces yo lo repito. La oración de Pablo es que vayamos más allá. Y esa es la tarea que vamos a tratar de hacer durante estas enseñanzas que tienen que ver con entender lo que la iglesia es. Pablo oró para que los creyentes conozcan estas doctrinas, conozcan en el sentido de que las hagan suyas, que las vean con los ojos del corazón. Cierra el capítulo 1. Para así vivir con esa esperanza, para entender el poder y las riquezas que han alcanzado en Cristo Jesús. Del versículo 11 en adelante hasta el final del capítulo 3 estudiaremos hoy la creación de un nuevo pueblo de Dios en Cristo. En las siguientes semanas, el misterio revelado de un solo pueblo en Dios, la misión de la iglesia en el plan eterno de Dios. Y Pablo cierra el capítulo 3 con una oración ahora por la iglesia, ya no por cada creyente, sino por toda la iglesia, para que tengamos la fortaleza necesaria para cumplir la misión y darle gloria a Dios. Juan Calvino, un teólogo del siglo XVI, escribió sobre la iglesia: todos los que son unidos a Cristo por la fe están unidos entre sí
Y esta unidad no es una invención humana, sino la obra del Espíritu Santo. Y por aquí deberíamos de empezar hoy, por entender, si usted cree en Dios y si usted cree que es cristiano, que esto no fue porque usted así lo escogió, sino que así Dios lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y cuando usted empieza con eso como la primera capa del fundamento sobre el cual se construye la iglesia, usted empieza a ver con más claridad de que si hay algo que la iglesia debería de hacer, es lo que Dios dice, porque si Él la creó con un propósito que viene de Él, no un propósito que nosotros nos deberíamos de inventar. Y nosotros queremos ser esa iglesia de Dios, no otra iglesia. Es Cristo nuestra paz, dice Pablo hoy. Y dice que por medio de su sangre, Cristo fue el que nos reconcilió con Dios. Fue el que transformó algo en nosotros. Y nos hizo Él un solo pueblo. Entonces vean el 11 y el 12. Dice, recuerden ustedes, y pongan atención al lenguaje que usa. Recuerden, Pablo quiere que pensemos en esto. Los que no nacieron siendo judíos, ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Dice de nuevo, recuerden, siempre que una palabra se repite tan cercano en unos pasajes, uno tiene que ponerle atención. Aquí hay una intención del autor. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y lejos, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Qué terrible situación en la que estaban estos efesios antes de lo que Dios hizo! Y Pablo quiere que ellos lo recuerden. Hay una intención que nosotros deberíamos de imitar también. Pensar en esta realidad y que de esta realidad algo cambie, algo pase, surja algo nuevo en nuestro corazón para lo que sigue. Ahora, para nosotros es un poco difícil, creo, por no ser judíos, por no haber vivido en el primer siglo en el Imperio Romano, por no ser gentiles de este tiempo, entender un poco el lenguaje que Pablo está usando aquí. Entonces, cuando usted lee estas secciones de la Biblia y usted lee judíos, incircuncisos, circuncisión, usted habla sobre separados, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a un pacto, las promesas, sin esperanza. Todo eso es un lenguaje lejano a nosotros. Y creo que la manera en que nosotros podemos entender con más profundidad lo que somos hoy es por medio de entender lo que ellos estaban entendiendo cuando esta carta era leída en sus iglesias. Lo primero que Pablo hace es describir estos efesios como los que no nacieron siendo judíos. Parece que esto era algo con un tremendo significado para los efesios. Eran descritos como los incircuncisos de parte de los de la circuncisión. ¿Qué es lo que ellos estaban entendiendo? Por medio de estas palabras, Pablo quiere que ellos recuerden que ellos estaban descalificados para tener una relación con Dios. Y con esto Pablo quiere hacer grande ante sus ojos la precaria y mala condición que tenían y lo que son ahora. Entonces dice que no eran parte del pacto de Dios. No eran parte del pueblo judío, no eran parte de Israel. Y cuando usted vuelve a ver al Antiguo Testamento, usted se encuentra ese pacto por todo lado. Un pacto que arranca con Abraham y es confirmado a través de la Escritura por muchos hombres. Si yo pudiera resumir ese pacto, lo pondría en estas palabras, simplemente para que nosotros entendamos de qué situación está hablando aquí Pablo. Ese pacto de Dios con Israel
Primero que todo, ya he explicado a través del 1 y el 2, fue un pacto de pura gracia. Y aquí quiero hacer una aclaración, porque si usted ha estado en ciertos círculos eclesiásticos, tal vez usted ha escuchado algo que voy a enfatizar durante el día de hoy, no puede estar más lejos de la verdad bíblica. Y es que en el Antiguo Testamento había un pacto de obras, donde era un Dios mucho más bravo, que exigía cosas de su pueblo, y que en el Nuevo Testamento es un Dios diferente, es un Dios de amor y hay un pacto de gracia. No. Más claro que el agua no pudo haber sido Pablo ya en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero solo para reforzar estas verdades tenemos que entender que desde el principio ese pacto que Dios hizo con Abraham fue un pacto de gracia. Es decir, es un regalo de Dios que no se alcanza por nada que nosotros hayamos hecho, sino que solo por su amor hacia su Hijo y por ende hacia nosotros. Dios los escogió, no porque fueran mejores que otros pueblos, simplemente porque así Él lo quiso, porque Él los amó. Y Él los hizo su pueblo. Y entonces les dio una identidad para distinguirlos del resto de los pueblos del mundo, les dio una ley para distinguirlos de todos los pueblos del mundo y les dio un propósito para distinguirlos de todos los pueblos del mundo. Y entiendan la unión que hay entre estas partes. Identidad, los hizo un pueblo específicamente, les dio ordenanzas, mandamientos, una ley y les dio un propósito. Dios nunca hace nada sin un propósito. Y les prometió bendición, protección, una tierra. Y a Israel le tocaba responder viviendo en obediencia y fidelidad. Y ojo aquí el propósito, para reflejar a Dios delante de todas las naciones. Ahora, de nuevo, ese pacto también deja muy claro desde el principio, no es algo del Nuevo Testamento, deja muy claro que el ser humano no puede cumplirle a Dios por sus propias fuerzas, y por eso es que todo ese pacto apunta a la necesidad de alguien más, un Salvador, que finalmente se cumple en Cristo. Pero nada más para seguir sobre lo que ellos estaban entendiendo, este pacto de Dios no era universal, no era para todo, era un pacto cerrado solo para el pueblo de Israel. Es decir, estos efesios no tenían la ley, no eran parte de las promesas y no podían participar del sistema de sacrificios. No tenían acceso al templo, solo de una forma muy limitada, que vamos a ver más adelante. Vivían fuera del pueblo que Dios había escogido para tener una relación y para revelarse. En síntesis, estar fuera de Israel significaba estar fuera del pueblo que tenía la posibilidad de relacionarse con Dios. Ahora usted me dice, todas aquellas personas antes de Cristo que tuvieron una relación con Dios, ¿eran israelitas? No, porque en el tiempo del Antiguo Testamento existía un término que era el extranjero residente, o más en el tiempo de Cristo los prosélitos, que eran personas que antes habían pertenecido a otra religión, que no eran parte del pueblo de Israel y que habían abandonado ese viejo camino para adoptar ahora el nuevo camino del Dios de Israel. Claro, no era así de fácil, se les pedían algunas cosas: la circuncisión, guardar la ley, observar el sábado, rechazar todo tipo de idolatría y adorar al Dios de Israel solamente. Pero en síntesis, estaban fuera del pacto por diseño de Dios. Pero Dios siempre dejó la puerta abierta para que el que creyera se uniera plenamente a su pueblo. Algo que en Cristo ahora podemos hacer sin esa distinción
Y esta es la verdad a la que Pablo quiere que nosotros abramos los ojos, ¿verdad? En la que él quiere que nosotros crezcamos con raíces profundas, con esta convicción de la que les hablé al principio, para llegar a ser ese pueblo que nosotros somos hoy en Cristo Jesús. Véalo ahora de una manera diferente, un acercamiento distinto. ¿Por qué es que Dios escogió solo a Israel? Y mientras le doy las razones y los propósitos del por qué Dios escogió solo a Israel, piensa en la iglesia también. ¿Por qué? De nuevo, porque si nosotros entendemos que Israel fue un pueblo escogido por Dios, por gracia, con un propósito específico, más fácil y más claro nos va a hacer definir bíblicamente lo que la iglesia es, que ya como estudiamos en las enseñanzas anteriores, tenemos prueba suficiente en Efesios para saber que somos escogidos por Dios, no por ninguna obra que hayamos hecho, sino solamente por gracia, con un propósito específico. Con respecto a Israel, Pablo quiere que piensen, Dios no los escogió ni por méritos ni por nada que hayan hecho, solo por gracia. Y esa elección nace del amor soberano de Dios, no de la bondad humana, con propósito, no va a decir hay un propósito global que envuelve todas estas cosas, pero con propósitos específicos. Número 1, para revelar su carácter y su ley a todo el mundo. Estamos hablando de Israel, pero usted conéctelo con lo que es la iglesia hoy. Según Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, a Israel fue el pueblo que se le confió la revelación de Dios, se le confió la palabra, solo a Israel. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Es decir, Dios escogió un pueblo para darlo a conocer. ¿No le suena como que ya parecido? Como que de repente la razón por la cual somos escogidos en Cristo, la iglesia, es para cumplir un propósito que simplemente llamarnos iglesias o andar camisas y stickers en los carros de la misma iglesia, sino para darlo a conocer. Dios escogió a Israel para preparar la venida del Mesías. Es decir, Israel es el canal histórico por el cual viene el Salvador. Entonces, si Israel es el canal histórico por medio del cual viene el Salvador, entonces la iglesia es el pueblo redimido por ese Salvador, llamado a vivir y a anunciar lo que ese Salvador ya hizo hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Terminaremos siendo ese canal histórico que revela el regreso de ese Salvador que nos redimió. Y después para bendecir a todas las naciones. Génesis 12, capítulo 12, versículos 2 y 3, dice que Abraham sería la fuente de bendición para todas las familias de la tierra. Y vea que claro, la elección de Israel nunca fue el fin. La elección de Israel fue el medio. ¿Entiende la diferencia? El plan de Dios no era simplemente escoger a Israel y ya, sino a escoger a Israel para que ese sea el medio por el cual entonces la iglesia aquí en la tierra no puede ser el fin. Es decir, el punto máximo, el clímax, podríamos decirlo así, de un cristiano no es decir yo soy parte de la iglesia, porque ese no es el fin. El fin es la misión, la iglesia es el medio. ¿Me entienden? ¿Y por qué todo esto es importante? Porque de nuevo, todo esto alimenta la definición de lo que la verdadera iglesia de Cristo es. No es algo estático, sino es una acción, si lo puedo explicar de esa manera. Es decir, si usted es creyente, si usted es uno de los creyentes del capítulo 2, versículos 1 al 10,
¿verdad? Que ha sido salvo solo por la gracia, por medio de la fe, no por nada que usted haya hecho para que usted no se gloríe, ¿verdad? Si usted es un creyente de Efesios 2, 1 al 10, que antes estaba muerto en sus delitos y pecados y que ahora solo por gracia en Cristo Jesús usted tiene vida nueva. Si usted es uno de esos, usted tiene que entender que todo este propósito también aplica para su vida. Hay algo a lo cual usted tiene que responder. Y Pablo quiere que estos efesios recuerden estas cosas. Solo así van a solidificar esos fundamentos sobre los que están construidos. Solo así, viendo cómo Dios ha hecho todo desde el principio, van a entender lo que ellos son, una creación con propósito, y solo así van a entender y abrazar el propósito divino detrás de todo. Todo lo que Dios crea tiene un propósito divino. Para aquellos que están casados, el fin no es casarse. Casarse es el medio para, por medio del matrimonio, mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Me entienden? Entonces es importante entender que hay algo más que simplemente algo que Dios establece, sino que hay propósitos profundos detrás de ello. Ahora déjeme aclarar algo más que Pablo dice aquí, que creo que es importante ir más profundo, porque a veces nos quedamos como en la superficie y creo que todo esto tiene muchas cosas ricas. Dice que estos gentiles eran llamados los incircuncisos por los de la circuncisión. Es más, es claro en decir por los que se llamaban. Ellos mismos se pusieron un nombre de la circuncisión y describe esta circuncisión en la que ellos creían que es una que simplemente se hace en el cuerpo por mano humana. Ahora, ¿qué es la circuncisión? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar, bueno, no sé si todos saben lo que es la circuncisión, más o menos, sí. La mayoría. Valeria hizo así porque ok. No sé si usted se ha puesto a pensar porque Dios escogió algo que simplemente marca al hombre y no escogió algo que marca a la mujer también. Bueno, todo esto tiene que ver con la estructura y el diseño del pacto de Dios hacia Israel, y por eso es que creo que todo este es el lenguaje difícil de entender, que es bueno escarbar para sacar las verdades fundamentales que sí son para la iglesia. Entonces, esta marca obviamente solo la aportaban los hombres, pero en el pacto de Dios en el Antiguo Testamento se explica, y a lo largo de todas las escrituras también, de que hay un representante federal en cada familia y que lo que ese representante era se transmitía a los miembros de esa familia, especialmente en este caso a los hombres y las mujeres que no podían ser circuncidados. Entonces el padre de la familia es ese representante federal. Tal vez usted ha escuchado que el representante federal de la humanidad en el principio, ¿quién era? Adán, ¿verdad? Y que ese Adán viene a ser suplantado por otro representante ante Dios del resto de la humanidad, que es ese segundo Adán, que es Cristo. Muy bien. Entonces, por eso es que son los hombres los que están circuncidados. Pero además, esa promesa que Dios le había dado a Abraham dice que iba a ser a través de su simiente, es decir, de los descendientes de ese pueblo, que él bendeciría a todas las naciones. Obviamente ligado a la llegada del Mesías. Y por esto el Señor coloca en el órgano reproductivo masculino una marca para todas las generaciones, para apuntar a esa continuidad del pacto.
Sí, era algo que no se podía escoger y que visualmente tanto hombres y mujeres sabían que esa unión entre el hombre y la mujer estaba regida, marcada, aseguraba esa continuidad por medio de la marca en el cuerpo del hombre. Pero también, y esto es lo más importante, apuntaba a algo mucho más grande, la circuncisión. Desde el principio, de nuevo, no es que hay un Dios diferente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Desde el principio, la circuncisión estaba enseñando que el problema del ser humano no es externo, sino es algo del corazón. Dios está por medio de la circuncisión desde Génesis 17 enseñándole a la humanidad de que el problema es un problema serio, que no se resuelve con cosas que pueden hacer los humanos sino que tiene que pasar dentro de nosotros. Esta señal física apuntaba a una realidad espiritual mayor. En el Pentateuco, en el último libro, es decir, en Deuteronomio, en el 5.º libro del Antiguo Testamento, usted encuentra pasajes como este: circuncídense en su corazón y ya no sean tercos. Ese es el llamado de Dios por medio de Moisés. Igual en Deuteronomio 36 hay una promesa. El Señor tu Dios, que está ligada a las promesas, de nuevo, mientras el pacto seguía progresivamente siendo revelado de Ezequiel y de Jeremías, muchos cientos de años después, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que lo ames con tu corazón y con toda tu alma, y así vivas. Esto tenía que pasar en el corazón, no en el cuerpo, en el corazón, para poder tener esa vida que Dios quería para la humanidad. Pero bueno, lastimosamente, como suele pasar en la historia, de aquellos que habían sido ese pueblo para representar a Dios, muchos habían olvidado las verdades con el pasar de los años. Oseas describe al pueblo de Israel como un pueblo que está siendo destruido por falta de conocimiento. Ellos abandonaron el conocimiento de Dios, y por abandonar al conocimiento de Dios, entonces ya sentían diferente a Dios y actuaban diferente a Dios. Y eso es una advertencia súper importante para la iglesia a nivel mundial. Y por eso es que queremos, a través de esta serie de enseñanzas, profundizar en entender qué es lo que Dios quiere de la iglesia. Porque si nosotros nos olvidamos de eso y empezamos a hacer lo que el mundo quiere que la iglesia haga, vamos a sentir diferente a Dios y vamos a terminar haciendo diferente a Dios. Y así se veía en este tiempo, y así lo entendían los efesios. Lo que antes fue una señal legítima del pacto y ordenada por Dios y con un propósito histórico real, ahora se había transformado en un medio de desprecio a los que no son de la circuncisión. Una barrera étnica. Ustedes no son parte del pueblo. Un muro de separación. Y creo que esta es la advertencia que sale de esto. Que Dios nos ayude a nunca hacer lo mismo con el Evangelio. Que Dios nos ayude a nunca hacer lo mismo con el Evangelio. Que Dios nos ayude a nunca hacer lo mismo con su palabra. Que Dios nos ayude a no ser un pueblo que, en vez de bendecir a las naciones por medio de presentarles las verdades espirituales, los despreciemos y creemos una barrera o un muro de separación que no permita que vean a nuestro Salvador. ¿Usted ha visto ejemplos así en este pueblo o en este país o en el mundo? Iglesias que se creen tan santas que ni siquiera le abren las puertas a las personas que están afuera para que no contaminen su santidad. Y algo que fue dado a la iglesia, el Evangelio, para transformar a aquellos que no conocen al Señor, de repente se vuelve algo que divide.
algo que separa, que no da la oportunidad, como si fuera ese muro en el templo de Israel, que ya voy a explicar, que no permite que los que están afuera puedan acercarse más a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de nunca hacer eso, y de simplemente ser esos buenos representantes que Dios ha escogido para hacer luz y bendecir a las naciones. Pablo sigue afirmando que todo es un regalo inmerecido de Dios, todo es por gracia. No todos los descendientes físicos, dice Pablo en la Biblia, Romanos 9, 6 al 8, son los verdaderos miembros del pueblo de Israel. Desde el inicio, los verdaderos miembros del pueblo de Israel estarían sellados por toda la eternidad por la fe, por un corazón circuncidado, no por una marca corporal. Y ahora usted me dice, Dani, pero suave un toque, pero ¿cómo es eso? Pero entonces la ley, a donde dice que había que circuncidar, ¿a dónde queda eso? Por eso es bueno ponerle atención a las escrituras para ver qué viene primero, que nos hace ser algo y después que somos llamados a ser. Es diferente, póngame atención, es diferente que usted diga, el cristiano es el que va a la iglesia los domingos. Eso es como decir, el pueblo de Dios está definido por los que se circuncidan, en el contexto del pasado de hoy, o el cristiano es el que ha sido salvo solo por la gracia de Dios, y por ser eso, entonces va los domingos a la iglesia. ¿Vean la diferencia? Pablo quiere que nosotros entendamos, en este caso los efesios, y nosotros aquí hoy en día también la iglesia, de que todo es por la gracia, y que por la gracia después hacemos cosas. Pero déjeme mostrárselo de una manera muy clara. En los versículos que estamos leyendo, Pablo agrega al final de este versículo 11 que la circuncisión es esta, y la clasifica, que se hace por medio de mano humana. Y por medio de esa aclaración Pablo quiere hacer varias cosas. Número uno, descalificar la obra física, que lo que podemos hacer los humanos como algo de que gloriarse. Y de nuevo, todo esto es para definir lo que la verdadera iglesia es. Si usted está sentado ahí y usted cree que usted es la iglesia porque no falta ningún domingo, eso no es la iglesia de Cristo. Eso es lo que buscaría hacer la iglesia de Cristo, pero eso no es lo que lo hace a usted la iglesia de Cristo. Entonces Pablo dice, esa circuncisión que está hecha con manos humanas, de eso no se trata. Eso es un rito, eso es algo humano, eso es algo externo. Y eso no es lo que define la verdadera pertenencia al pueblo de Dios. Pablo quiere resaltar que la verdadera obra que salva y une al pueblo de Dios es la obra de Cristo, no un acto físico hecho por manos humanas, sino por una transformación espiritual en el corazón. Y ojo qué tan claro está todo esto registrado en la Biblia. Cuando Dios establece este pacto con Abraham, lo hace en el capítulo, y acuérdense estos números. ¿En cuál capítulo? ¿Alguien se la juega? 15 de Génesis. En el capítulo 15 es donde Dios establece este pacto con Abraham. Lo establece con un Abraham que no tenía hijos en ese problema, que Sara no podía tener en ese momento, que Sara no podía tener hijos en ese momento tampoco. Y en ese pacto, Dios le dice a Abraham que va a ser por medio de su descendencia, que le daría una gran descendencia además, y que por medio de eso bendecería a todas las naciones. Y Génesis en ese capítulo 15, en el versículo 6, registra que Abraham le creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Lo queda claro de ahí y en adelante, más claro que nada, más claro que el agua del río Nosara en verano, de que el justo vivirá por la fe. De que el justo vivirá por la fe.
Y así lo relaciona Pablo en Romanos y en sus cartas con este versículo de Génesis 15, para que no haya ninguna duda. La justicia delante de Dios nunca ha sido por algo que uno hace, sino por algo que Él hace en nosotros. ¿Y qué pasó con la circuncisión? Bueno, y la circuncisión es establecida hasta el capítulo 17 de Génesis, cuando ya Abraham es algo. Entonces Dios dice, hagan esto. Ya cuando hagan esto para diferenciar esto que yo he creado de todos los demás. Pero hay un orden. Y ojo la gracia. Y lo poco importante o lo poco confiable que debería de ser cualquier cosa que usted hace para su salvación. Que en ese capítulo 15, cuando Dios está confirmando su pacto con Abraham y después con toda la descendencia de Abraham, Dios dice, bueno, vamos a sellar esto como se sellan los pactos en ese tiempo. Entonces se parten un montón de animales y los animales se ponen de un lado y los animales se ponen del otro lado y Abraham está preparando todas las cosas. Y esto consiste en lo siguiente: se creía que las dos personas que iban a hacer un pacto debían de pasar por medio de esos animales, y quien rompiera el pacto debía de sufrir lo mismo que sufrieron esos animales, es decir, la muerte. Pero Dios en su gracia, sabiendo que nuestras obras de nada sirven si Él no hace algo primero en nosotros, hace que Abraham caiga en un profundo sueño. Y el único que pasa en medio de los animales para sellar ese pacto por toda la eternidad es Él. Solo Dios pasa en medio de los animales. Un horno humeante y una antorcha encendida representan las partes, representan a ese Dios que sella este pacto para siempre. Dios es el que asume toda la responsabilidad del pacto. Las promesas no descansan en la fidelidad humana, sino en la fidelidad divina. Es un pacto de gracia desde el principio. No es un contrato entre iguales, sino un pacto de gracia. Porque es por gracia que ustedes han sido salvos, mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Recuerden, dice, que en ese momento ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden estas cosas. Y después está ese pero, que los peros en la Biblia siempre son maravillosos. Pero, dice, ahora en Cristo Jesús, a ustedes que estaban antes lejos, Dios, como el autor, ¿verdad? Nadie más, no dice Dios y más ustedes, más él o más otra persona. Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, no mediante ninguna obra humana, sino mediante la obra del Dios mismo, en Cristo Jesús. Y después explica en el resto del texto las maravillosas consecuencias de esto que ha hecho Jesús en nosotros. Y de nuevo hay un lenguaje del tiempo del templo de Israel del Antiguo Testamento. Entonces déjeme explicarlo. Según el texto, ahora Cristo es nuestra paz. Es decir, antes era en el templo donde se buscaba esa paz con Dios por medio de los sacrificios. Ahora la paz ya no está ligada a ningún sacrificio, ni a ningún templo, ni a ningún lugar sagrado. Es Cristo nuestra paz. Es Cristo nuestra reconciliación con Dios. Y con esto, ¿qué es lo que le está diciendo Pablo a los Efesios? Que nosotros deberíamos de entender igual. Si usted siente una tribulación, una ansiedad, algo malo en su corazón, de que usted no está en paz con Dios, Pablo está diciendo, nada de eso se va a quitar por medio de usted hacer cosas, sino por medio de usted creer en lo que Cristo hizo por usted.
Si usted dice, es que yo no estoy en buenos términos con Dios, eso no cambia cuando usted viene a la iglesia el domingo. Eso no cambia por dar plata en la ofrenda. Eso no cambia por ayudar a los pobres. Si usted está mal con Dios, la única forma en que usted va a cambiar y va a encontrar la verdadera paz es por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. Y ya después, cuando usted está en paz con Cristo, usted puede ver la belleza de estar con Cristo y quiere hacer todas esas otras cosas. Pero ya nace de un corazón transformado en paz. Si hay algo que los reformadores pelearon en los años 1500 para reformar toda la iglesia, fue por esta verdad también. Porque la iglesia estaba diciendo, compren esto, págueme aquí y haga esto. Y con eso ustedes se le abren las puertas al cielo. Y Martín Lutero y los otros reformadores enseñan lo contrario y enseñan lo que la Biblia verdaderamente dice. La paz solo en Cristo. Y aquí me va a salir un poquito del tema porque simplemente me acaba de acordar. Pero ustedes saben, y este es un excelente ejemplo, de hecho. Martín Lutero, ¿ustedes saben quién es Martín Lutero? Sí, Martín Lutero ha sido el reformador más grande de la iglesia. De todos los reformadores, por lo menos el que Dios levantó más alto en el siglo XVI. Y antes de Martín Lutero ser el Martín Lutero que todo el mundo conoce hoy, Martín Lutero era un monje de la iglesia católica que enseñaba en la universidad en Gutenberg, Alemania, Biblia y teología enseñaba. Y Martín Lutero dice, según su biografía, que conforme él estudiaba la Biblia, decía, yo odio a este Dios de la Biblia, siendo maestro de la Biblia, porque decía que no podía entender qué más había que hacer o cómo uno iba a poder alcanzar esta justicia que se requería, estas obras perfectas que se requerían para tener una comunión con Dios. Y es hasta que Martín Lutero, una vez preparándose para sus sermones y para sus clases, estudiando Romanos capítulo 1, que llega al versículo 16 y al versículo 17 y entiende que el justo vivirá solamente por la fe. Y ahí es cuando él encuentra su paz con Dios. Es más, según él, ese es el día en que él es convertido por Dios para ser un hijo de Dios. Pero si usted dice, ese fue el día que Martín Lutero empezó a hacer cosas por Dios, o en el entendimiento humano, no. Ya había sido monje, de todos los monjes, el más devoto en el monasterio, y además hacía un montón de cosas, enseñaba Biblia y hacía un montón de cosas. Y nada de eso le abrió las puertas del cielo, solo la paz con Cristo. Dice el texto que Dios hizo de dos pueblos uno solo. Antes el templo de Israel estaba estructurado de manera en que hubiera una división. Los gentiles tenían que quedar hasta cierto punto, no podían pasar por un muro, este muro de la enemistad que los separaba, no podían acercarse más a los lugares donde podían adorar a Dios. Gracias a Jesús, Dios hizo algo que nadie se hubiera atrevido a hacer, que es quitar esa barrera que prohibía ese acceso al resto del mundo para llegar a ese altar donde estaba la presencia de Dios. Y ahora más bien la invitación es completamente diferente. Acerquémonos pues todos confiadamente al trono de la gracia, a ese lugar donde habita el Señor. Esa enemistad ha sido eliminada mediante ese sacrificio. Y es un sacrificio que ya ocurrió una vez, que no es necesario repetirlo. Es decir, ya no se necesita el templo, ya no necesita nada más para estar en paz con Dios. Dice también en el texto que anuló Jesús la ley con sus mandamientos y con sus requisitos. Ahora aquí voy a hacer una pausa, porque aquí puede ser que las personas malinterpreten, y muchas personas lo han enseñado también de mala manera. Pablo no está diciendo en esta parte de la sección, un poquito más adelante, Gabo. No, dice donde dice, pues anuló la ley y devuélvase. ¿Sí?
pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos de que la ley que Dios dio a la humanidad ya no es válida, o que no es importante, o como bien declara el Nuevo Testamento, como si ya no fuera santa y valiosa. Para que nosotros podamos entender esto que Pablo está diciendo, tenemos que acercarnos a esta palabra ley de una manera adecuada. Número uno, Jesús nunca dijo que la ley, como la ley moral de Dios, fuera algo que no tuviera que cumplirse. La ley, como la ley de ceremonia de Dios, no tuviera que cumplirse, y tampoco la ley política. De hecho, Jesús en Mateo capítulo 5 dice que yo no vine para desaparecer la ley, sino para cumplirla toda, ¿verdad? Entonces hay 3 partes en esta ley que Dios le dio al pueblo. Esta moral, que refleja el carácter de Dios, que nos habla sobre los mandamientos de Dios, quién Dios es, las prohibiciones que Dios da con respecto a la idolatría, al asesinato, a la mentira. Y tanto Jesús como los apóstoles confirman esa ley en el Nuevo Testamento. Pero también está la parte de la ceremonial de la ley. Esta era la que regulaba los sacrificios, la pureza ritual, los alimentos que se podía comer y que no se podía comer, las fiestas, la circuncisión o otros sistemas de sacerdotes. El propósito de esta sección de la ley era apuntar a Cristo. Era solamente apuntar a Cristo. Entonces, cuando Cristo viene y cumple esta parte de la ley, la elimina. Entonces Hebreos capítulo 10 versículo 1 confirman esto que Jesús hizo, porque ya fue cumplido. Dice que la ley era solamente una sombra de los bienes venideros, no la realidad misma. Y en las palabras del mismo Pablo en capítulo 2 de Colosenses dice que nadie los juzgue por lo que comen o por lo que beben, es decir, por esas restricciones ceremoniales. Todo eso es una sombra de lo que estaba por venir, la realidad que ahora se halla en Cristo. Entonces, sin poder entrar más en ese tema, tienen que confiar en mí, pero si no, búsquenlo en la Escritura, que la parte ceremonial de la ley ya fue abolida. Y la última, que es la parte civil o la parte judicial, que tiene que ver con la vida política de Israel, como lo cuales son los castigos, cómo funcionan los esclavos y todas esas cosas, normas agrarias que tenían. El mismo Jesús hace una separación ya cuando Él camina en la tierra y dicen, todas esas cosas que son del César, déselas al César, ya eso no importa. A Dios, denle lo que a Dios le importa, lo que es de Dios. Y son muchos los versículos que afirman esta realidad, que la ley moral es la que es reafirmada después de la cruz, se aplica directamente a todo el pueblo, judío, gentil, a todo el pueblo de Dios. La iglesia refleja el carácter eterno de Dios, y como bien anunciaron los profetas Ezequiel y Jeremías, está escrita en el corazón del pueblo. Entonces la cercanía con Dios ya no depende de muros o de rituales o de etnia, sino todo depende de lo que sucedió en la cruz. Y Pablo dice, esto lo hizo para crear en sí mismo de 2 pueblos una nueva humanidad. Y si usted es cristiano, usted es parte de esta nueva humanidad que la Biblia describe y que la iglesia ha creído por todos los tiempos. Citas de diferentes personas a lo largo de la historia. Juan Calvino, un reformador también del siglo XVI, desde Ginebra, escribió, la iglesia, y de nuevo piensen qué lugar en su corazón ubican estas definiciones. La iglesia es el resultado de una nueva creación, donde las antiguas distinciones no tienen poder para dividir lo que Cristo ha unido. Es el resultado de algo que Dios ha hecho. En la mañana les decía que si usted agarrara un papel hoy en la tarde y escribiera las 5 cosas por las cuales usted cree que usted es
diferente que las demás personas de la iglesia, ¿cuáles serían esas cosas? Entonces, digamos, yo me imagino que yo podría poner, yo nací y crecí en San José, yo soy un papá, yo soy hombre, yo hago este tipo y este tipo de deportes. Y eso me empieza naturalmente a encasillar dentro de este grupo de personas con algunas afinidades con unos y con algunas afinidades con otros. Y si yo creo que eso es lo que define quién yo soy, entonces automáticamente yo voy a empezar a crear muros que dividen la interacción con las demás personas y que me imposibilitan hacer lo que Dios quiere que todos hagamos juntos. Por ende, la clave está, y después voy a hacer una aclaración al final, que no significa hacer todo este tipo de cosas juntos, sino que encima de todo eso, poner que si somos algo, una unidad con un propósito igual para todos, por la obra de Dios en nosotros. Somos el resultado de una nueva creación. No podríamos ser el resultado de un montón de listas que nos hacen a algunos hacer algunas cosas y a otros no. John Owen, en el siglo XVII, desde Inglaterra, en Cristo no solo somos perdonados individualmente, sino incorporados a una nueva sociedad espiritual formada por la gracia. Yo conozco personas que luchan y me dicen, vieras cómo me cuesta a mí esta parte de la congregación y de hacer cosas, ¿verdad?, para la gloria del Señor juntos. Yo batallo con eso. Hay algo que hace, pero digamos, cuando yo veo esa confesión, yo digo, siga orando. Pero lo que sí es claro es que no debería de existir un cristiano sin iglesia. Porque nunca nadie ha entendido, ni por las Escrituras, ni en la historia de la iglesia, que eso es lo que Dios quiere. En Cristo no solo somos perdonados individualmente, dice Owen, sino incorporados a una nueva sociedad espiritual formada por gracia. Si usted es de las personas que dice, en Cristo yo soy perdonado individualmente, entonces usted agarró la carta de Efesios y la leyó hasta el versículo 10. Y cree que Cristo vino a morir en la cruz por usted. Y no. Sí, si usted es un cristiano, bueno, no sería un cristiano, pero si es una persona que solo llegó hasta el versículo 10, entonces usted creería que sí, Cristo vino a morir solo por usted. Pero si usted sigue leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta que Cristo vino a morir por la iglesia con un propósito para la iglesia. Así que no existe llanero solitario cristiano. Si usted entiende el plan de Dios, si usted entiende la manera en que ese plan de Dios es aplicado a su vida, es importante que usted entienda que eso tenía el propósito también de unirlo a una familia, a una nueva sociedad, y que Dios lo hizo por gracia. Thomas Watson, en el siglo XVII, también en Inglaterra, la gracia no solo cambia el estado del hombre delante de Dios, sino que lo injerta a un nuevo pueblo unido por el amor de Cristo. No existe campo, según la enseñanza bíblica representada en las palabras de Owen, para creer que usted es un cristiano que no ha sido injertado a un cuerpo. Entonces, si usted vive como un cristiano que no está injertado al cuerpo, pueden estar pasando dos cosas. De nuevo, número uno, que usted no sabía esto y ahora va a hacer un esfuerzo y va a orar por injertarse al cuerpo, o que usted cree que usted es cristiano y no. Realidad. Jonathan Edwards, en el siglo XVIII ahora, Estados Unidos. El fin glorioso, ¿verdad?, glorioso de la redención es que muchos, antes separados, sean hechos uno en Cristo, propósito, para la manifestación de la gloriosa gracia de Dios, para la gloria de Dios. Spurgeon, ahora en el siglo XIX, Inglaterra, Cristo no vino a salvar individuos aislados,
sino a formar un pueblo redimido, unido por una misma vida y una misma cruz. Siglo XX, Kevin DeYoung: la iglesia no es una coalición de personas con intereses similares, sino una nueva humanidad creada por la cruz de Cristo. Entonces véanlo aquí en las palabras de DeYoung, y con esto vamos a entrar a la conclusión. No somos una coalición, es decir, un grupo, que deberíamos de tener la característica de que todos tenemos intereses similares. Todas las personas que van a la iglesia dicen, es que, y esto yo lo he escuchado, en serio, principalmente en otros países, o en San José, donde de repente, pero en otros países es demasiado claro. A veces hay 4 iglesias en la misma cuadra, y uno pregunta, ¿por qué vas a esta iglesia y por qué no vas a la otra? Dice, es que yo tengo más cosas en común con las personas de esta iglesia que con la otra. No sé. Si hay algo que todos deberíamos de tener como lo más importante en nuestra congregación, es la claridad y el entendimiento de que somos una humanidad nueva, un pueblo unido, y que lo que tenemos en común es la cruz de Cristo. Y eso es lo que hace que una iglesia se reúna. Hoy en la mañana habían de repente, 5 o 7 nacionalidades del mundo reunidas bajo este techo. ¿Qué es lo que hace que esa sea la iglesia universal? De fijo no puede ser que nos parecemos en todo. De fijo no. Pero ¿por qué nos gozamos? Porque todos tenemos lo mismo en común, y lo más importante, que es la cruz de Cristo. Es por medio de Él, dice el 18, que tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Ese es el Dios Trino, ¿verdad? Esto es toda otra prédica que no voy a empezar, pero véanlo ahí. El Hijo, el Padre, el Espíritu, interactuando en la economía de la Trinidad sobre la creación. Es por medio de Él que tenemos acceso al Padre, por medio del Espíritu. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Si nosotros queremos cada día más parecernos, orar, caminar, servir, tratarnos de la manera en que Cristo nos ha llamado, debemos empezar por convicciones claras sobre lo que Dios ha hecho en nosotros. Nuestra unidad, la verdadera unidad de la iglesia, no se construye por las cosas que se hacen con las manos humanas, sino sobre la realidad y el entendimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Simplemente a manera de conclusión, creo que vale la pena aclarar, no sean confundidos. La unidad de la iglesia no nace de llevarse bien, sino de haber sido salvados por Jesús. De aquí tiene que nacer. Es decir, cuando usted piense, voy a ir a la noche de oración, cuando usted piense, voy a ir a caminar en el desfile, cuando usted piense, voy a ir al Festival de la Luz, cuando usted piense, voy a ir a las actividades en el skate park para alcanzar a las personas, cuando usted piense, voy a ir a pasar un día a la playa con las personas de la iglesia, cuando usted piense, voy a venir a servir, a arreglar con las otras personas que están limpiando la propiedad, no piense en que lo que usted necesita para que eso pase es llevarse bien con las personas. Eso va a ser un resultado. Piensen que usted ha sido salvado por Cristo al igual que ellos, y que esa sea su motivación para estar junto con ellos. Lo que no se debería esperar es que todos en la iglesia pensemos igual, que todos hagamos las mismas cosas, que tengamos la misma personalidad o que siempre andemos juntos. Esas son cosas del mundo. Eso no es lo que deberíamos de esperar como cristianos. Somos personas muy diferentes, tenemos carácter diferente, edades diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes, pero todos caminamos juntos
en la iglesia, porque entendemos que la misma gracia nos salvó. Y entonces hacemos las cosas que Dios sí pide de la iglesia, que es orar, que es apoyarnos, que es servir, que es ayunar juntos, que es estudiar la palabra juntos, que es animarnos, confrontarnos y hacer estas cosas los unos por los otros. Eso sí tiene que pasar. Es que no sé, me resentí porque no me invitaron al día de la playa. Eso no es la iglesia. ¿Sabes? Si usted quiere el día de la playa, está bien, dígale a la persona y ojalá lo inviten la próxima vez. Pero que eso no lo aleje de lo que usted es en Jesús. Que eso no evite que usted se acerque a las personas y a decirles, puede orar por mí. Ustedes han visto que yo mando a los diferentes chats de vez en cuando, mándenme las peticiones de oración que tienen. Recibo pocas. Y eso a veces me preocupa más que cuando digo, hey, vamos a la playa todo y llegan 90. Porque eso no es importante, si llegan o no a la playa. Lo importante es esa unidad que se ve en las cosas que verdaderamente Dios sí quiere de nosotros. Cristo es la paz de la iglesia, no la ausencia de los problemas. Entonces no deberíamos esperar que esta iglesia sea una iglesia donde nunca hay problemas, donde no hay diferencias, donde de repente tenemos que confrontarnos los unos a los otros, decirnos las cosas con amor para cambiar. En el estudio de pacificadores, de búsqueda de la paz que se está dando esta semana en inglés, hemos profundizado bastante en este tipo de temas. Esa no es la iglesia que Dios espera, mas sí deberemos de buscar la paz en Cristo. Con paz en Cristo deberíamos de traer la paz de Cristo en medio de ese tipo de situaciones. Pero no esperemos que este cuerpo unido sea caracterizado porque es que nunca pelean. Eso es raro, ¿verdad? Eso es cuando a alguna persona yo le pregunto, y ustedes que están recién casados, no sé si ya lo han escuchado, ¿verdad? Cuando yo le pregunto a una persona que está casada, yo le digo, ¿y qué? ¿Cómo le va con su esposo? Y me dice, súper bien. Y yo, sí, pero ¿qué es como, y qué? ¿Alguna dificultad ahí en el matrimonio? ¿Algún problemilla o algo que querés que esté orando? No, hombre, nunca tenemos problemas. Siempre todo está perfecto, nunca hemos... ¿Cuántos minutos llevan casados? No, hombre, ya llevamos 40 años, 30 años de casados. Yo, ¿verdad? Porque es natural que hayan problemas, que hayan diferencias, que hayan cosas que tengamos que enfrentar. Pero eso no desune el matrimonio, no lo separa el matrimonio, sino que con la paz en Jesús, sabiendo lo que Él hizo en nosotros a través de esa unión, confiando en eso, vivimos juntos, arreglando ese tipo de cosas para darle gloria. Ahora transmita eso a la iglesia. Ya no hay muros ni rangos espirituales dentro del pueblo de Dios. Eso es súper importante. No hay muros ni rangos espirituales dentro del pueblo de Dios. En la iglesia verdadera no hay cristianos de primera clase o cristianos de segunda clase o los que están más abajillo. Cristo derribó toda barrera de orgullo, toda barrera de comparación o de algún mérito que usted tenga de forma religiosa. Ahora, con esto no estoy diciendo que no es bueno que haya un orden dentro de la iglesia. Por ejemplo, los ancianos son los que guían a la congregación. Hay un orden claro establecido en la iglesia. Pero eso otro de rangos espirituales, de que hayan super cristianos, ¿verdad? De que hay alguien dentro de la congregación que tiene básicamente como si fuera un poder especial que yo nunca voy a ser digno de tener, como si aparte del Espíritu Santo algo más pudiera venir sobre la persona que le da una revelación que nadie más en la congregación tiene. Eso no puede existir. Todos somos hechos iguales. Judíos y gentiles, ya no hay esclavos, ya no hay diferencias raciales. Todo eso lo vamos a estudiar a profundidad conforme vayamos más adelante en la carta. Todos somos iguales en Cristo Jesús.
Ahora que tenemos dones diferentes y servimos en diferentes áreas, y yo lo que hago es que con mi don yo me paro aquí y enseño la palabra de Dios. Yo tengo el llamado de anciano y eso es un tema diferente, pero aparte de eso lo único que hago es ejercer mi don y enseño la palabra de Dios. Si usted tiene el don de la música, como ven, o si usted tiene el don de acomodar sillas, ese es el don que Dios le dio, y todos deberíamos de gozarnos de esos dones que Dios nos dio. Jamás, ni en la Biblia ni en ningún lado, se dice que es que el que enseña la Biblia, ese sí es el importante. El que pone la silla, el que barre, o el que pone las sillas, o el que está saludando allá, esos son los menos importantes. Mándelos a aquellos a hacer ese tipo de cosas y póngale atención al importante, al que anda saco y corbata. 0. No hay rangos espirituales dentro del pueblo de Dios. Y por último, la iglesia no es un grupo de compas, como decimos aquí, o de amigos. Es una familia. Es una familia. Ser parte de la iglesia es ser parte de la casa de Dios. Y esto implica un compromiso, implica tener paciencia, implica corregirnos los unos a los otros y caminar juntos, aunque sea incómodo, para cumplir los propósitos que tiene esta familia. Yo le decía a las personas de la mañana que en mi casa nunca se ve esto mejor reflejado que cuando digo vamos a hacer noche de película. Cuando usted dice a mis 3 chiquitos que hoy hay noche de película, se vuelven locos. En mi casa no se ve tele casi nunca, entonces uno dice hay noche de película y se ponen locos de la felicidad. Entonces Juan Felipe empieza a correr los sillones, Ana Paz saca los platos, y otra María José empieza a hacer las palomitas, y yo por allá estoy haciendo otra cosa, y todo el mundo está haciendo estas cosas. Después nos toca decidir cuál película es, y uno dice, uy, veamos esta, y el otro dice, no, esa no, ya la vimos, y empieza un montón de problemas que tenemos que tratar de manejar, ¿verdad? Y después mi hijo tiene la capacidad de que apenas uno vuelve a ver para el control remoto y vuelve a ver las palomitas, ya se comió todo el tarro, pero no le dejaste palomitas a tus hermanos. Todo ese tipo de cosas pasan. Hay un montón de estas locuras que son la familia. La Biblia describe que nosotros somos la familia de Dios. Y todo el esfuerzo de mi familia es que nos logremos entender para qué. Para que ojalá no muy tarde podamos decir, ok, ahora sí, veamos la película juntos, y ese era el propósito. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender a vernos nosotros. Somos creados en Cristo Jesús. Jesús ha hecho algo hermoso en los corazones de todos aquellos que lo han recibido por fe como Salvador y como Señor. Y eso muchas veces en la práctica no se ve tan bonito. Vamos a tener que ponernos de acuerdo con una cosa, van a haber roces con alguna otra cosa. Uno hizo mucho, el otro no hizo tanto. Pero en la unidad de lo que Dios ha creado nos ponemos de acuerdo para juntos poder cumplir los propósitos. Y en eso vamos a seguir profundizando en las próximas enseñanzas. Entonces por ahora vamos a quedar hasta ahí hoy. Muy bien. Entonces vamos a cantar una última canción y voy a orar por ustedes.